Entonces, la propuesta de hoy es doble de este primer acto. Por un lado, presentar el documental y iniciar un diálogo con vosotros al finalizar el documental, y también presentar un libro que es el último de los hijos de este equipo de trabajo que constituyen estas mujeres maravillosas que también luchan por el derecho a la vida en el contexto de la frontera sur. Bueno, ya sin enrollarme más, quiero simplemente presentar brevemente a Inmaculada Antolínez. Inmaculada es doctora en antropología por la Universidad Pablo de Olavide, siempre que veo UPO digo cuál es. Y es profesora en la Universidad de Cádiz. Inmaculada ha trabajado en educación intercultural y diversidad, migraciones, género y derechos humanos en distintos lugares de España, fundamentalmente frontera sur, pero también en América Latina y en Nigeria, que es el trabajo que nos viene a presentar aquí. Su trayectoria personal, académica, vital, ha estado vinculada desde en los últimos años a Esperanza Jorge, que no ha podido acompañarnos porque está en Honduras ahora mismo siguiendo una caravana de mujeres que también luchan por la recuperación de sus hijos, de los desaparecidos. Y ese trabajo de investigación que vienen haciendo conjuntamente les ha vinculado fundamentalmente para reflejar las huellas que la migración deja en el cuerpo de las mujeres, en los cuerpos, ¿no? Desde un lugar de enunciación que es los cuidados y que es el derecho a la vida. Nos iba a acompañar hoy Akere Monday, que es también miembro del equipo, pero finalmente no ha podido venir, así que disculpamos su presencia desde aquí. Solo quería añadir que el trabajo que realizan Esperanza Inmaculada junto con las mujeres a las que acompañan, junto con estas mujeres que hacen ese tránsito, esa ruta a veces de años, ¿no?, para recorrer todo el continente africano hasta llegar a Europa, es un buen ejemplo de producción de conocimiento desde la academia, pero con una orientación aplicada, con una orientación comprometida, inquieta, que pretende llegar más allá, al espacio de diseño de políticas y de mesas sociales que luchan contra las diversas formas de violencia hacia la población migrante, hacia la explotación y la trata de seres humanos. Y por eso me parecía especialmente relevante, especialmente importante que pudieran estar aquí hoy con nosotros. Voy a señalar solo dos cosas del trabajo de Inmaculada y de Esperanza y del equipo de mujeres que trabajan con ellas, que me parecen dos marcas de la casa, que las vamos a ver en la película, en el documental que vamos a proyectar ahora, pero que también están en el libro que vamos a presentar después. Y ambas están relacionadas con la forma de hacer las cosas. Esa metodología creativa y colaborativa que utilizan para documentar las razones que tienen estas mujeres en situación de trata o en riesgo de estarlo para no hablar, para no contar. Y de diseñar junto a ellas herramientas creativas a través de la música, del teatro, de la producción audiovisual, a través de talleres para contar de otro modo, para facilitar la posibilidad de contar de otro modo ese relato de su experiencia migratoria, de su camino. Estos talleres que realizan con estas mujeres, algunas de las cuales luego forman parte del equipo, se han realizado en múltiples localizaciones, como por ejemplo en asentamientos agrícolas de Huelva y de Almería, pero también en centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, en la frontera de Marruecos con Argelia, en institutos y prostíbulos en Nigeria, y de esos mimbres se compone el trabajo que realizan, tanto el trabajo audiovisual como libros, como conferencias, etcétera, ¿no? Decían, y simplemente para esto, cuando yo les preguntaba en algún programa de radio de la UNED, les preguntaba de qué hablan los silencios de estas mujeres, o más precisamente cómo hablan los silencios de estas mujeres, decían: hemos teatralizado fragmentos de vida, fotografiado nuestros cuerpos y el mundo, dibujado sentimientos y agresiones, o filmado quiénes somos con más de 300 jóvenes y mujeres mayormente nigerianas. Bueno, la segunda marca de la casa, aparte de esta metodología colaborativa y creativa que utilizan para hacer hablar de otro modo, para contar lo que no pueden contar,
estas mujeres es la caracterización en la que se empecinan y en la que se empeña, que me parece profundamente antropológica, de estas mujeres frente al tratamiento de estas mujeres, niñas, adolescentes como víctimas, supervivientes, prostitutas, migrantes, que es permanente, ¿no?, en las políticas de intervención, en las formas de hablar de ellas. En los trabajos de Inmaculada y de Esperanza se habla de mujeres que caminan mundo, de mujeres viajeras, de faros narrativos y otros sinónimos que no se quedan solo en la corrección política, sino que se llevan a la intervención y hacia la práctica. Entonces, después en el coloquio os invito a que veamos resultados concretos de esta metodología y de esta forma de plantear la agencialidad y el protagonismo de las mujeres. Entonces yo ya no me enrollo más, le paso el micrófono, no te paso el micrófono, lo tienes ahí, por si quieres comentar un poquito el docu y luego volvemos. Yo quiero darte las gracias a ti, Bea, por ser amiga, compañera y pensar que en un momento dado pues este trabajo pudiera estar aquí. Y por supuesto, Luis Carlos, por los cuidados, por la amabilidad, ¿no? Porque otro mundo se construye desde lo más pequeñito y en ese sentido pues así lo hemos sentido, ¿no? Esa frase de tú como si fueras de la casa, ¿no? A la hora de organizar pues bueno, determinadas dificultades. Gracias, por supuesto, al Centro Asociado, jueces y juezas por la democracia y a todas las personas que seguro que se me escapan, ¿no? Todo lo que hay aquí detrás de estas jornadas para que sean posibles. Y desde ahí quería empezar pues agradeciendo, porque es un privilegio, como digo, estar aquí y estar además siendo... Pocas veces venimos una persona sola a las actividades, muy pocas. Esta ocasión en la que me encuentro, bueno, no estoy sola, por supuesto, ¿no? Pero me refiero al equipo de personas que trabajamos y es rara, es una sensación extraña. Pero al mismo tiempo da como esa tranquilidad de que somos muchas, ¿no? Que aunque sea yo, hoy me toca a mí, pues bueno, miro hacia aquí y echo de menos a Kere y me vuelve a mostrar su ausencia, pues aquello que cuando empezamos a trabajar en esta temática ya en 2013, pues fue de las primeras cosas que veíamos con las mujeres, ¿no? Nosotras empezamos a trabajar en Cádiz porque, bueno, residíamos realmente en Sevilla, pero con mucho vínculo con Cádiz, sobre todo con Algeciras. Y una de las primeras cosas que encontrábamos, que detectábamos en esa, ¿no? Eso que comentaba Beatriz, de, bueno, hemos tenido siempre una pata en la academia y una parte en el activismo vinculada a diferentes organizaciones y colectivos, ¿no? Pues una de las primeras cositas que nos encontrábamos era eso que nosotras después hablábamos de los silencios, ¿no? Y hablábamos de silencios narrativos, pero también de silencios corporales. Las ausencias, que además es la huella cero del libro Decálogo de Huellas, la ausencia constante, bien de ellas, bien de sus hijos y de sus hijas, bien de algún familiar, bien de... Pero siempre está ese componente todavía, incluso estando acá, ¿no? Incluso cuando se supone que estamos ya en destino, en esa Europa de los derechos, y se encuentran o se pueden llegar a encontrar, como es el caso de Akere, en situación administrativa regular, que es una de las cuestiones fundamentales, sin lugar a dudas. La irregularización administrativa es causa fundamental de las situaciones de explotación en las que se encuentran aquí, en la Europa de los derechos. Pues incluso en esas condiciones, la ausencia, ¿no? Y se nos escapan, ¿no? Nos confrontan, al menos a nosotras. Permitidme que haga este ejercicio de desahogo casi que emocional, porque muchas veces no es que no tengamos las respuestas, se nos escapan hasta las preguntas, no sabemos formularlas. Yo no sé cuál es la pregunta que tendría que hacer para intentar dilucidar por qué Akere no está hoy con nosotras aquí, sinceramente. Lo que sí es una realidad es que tanto Akere en su momento con el libro como quiero mencionar a Blessing y a tantas Blessing, ¿no? que en su momento, desde ese 2013, quisieron formar parte del documental. Pues lo que sí nos enseñaron, y es algo que por eso dice Beatriz, que nosotras nos afanamos porque, como siempre decimos, es un mandato, el derecho a contar, ¿no? Ante esa dificultad narrativa, por las diferentes coacciones en las que se pueden encontrar estas compañeras que emigran con cuerpo de mujer, y que eso tiene una relevancia sí o sí única, es un factor de riesgo ser mujer en la ruta migratoria del Mediterráneo occidental, del Mediterráneo central, del Mediterráneo oriental y de las rutas migratorias del mundo. Nos sorprendieron sorprendentemente, cuando estando en Marruecos precisamente, nos íbamos a Nigeria al cabo de un mes y estábamos trabajando con una compañera nigeriana que allí está muy, muy involucrada con un colectivo
de Minority Globe que trabajan a través del teatro, ¿no? Y tienen una compañía de teatro social súper interesante. Pues ella nos dijo, nosotras le preguntamos, bueno, y cuando vayamos a Nigeria, estas dos personitas que ves aquí, ¿qué podrían hacer, ¿no?, con este tema de la trata de personas? Y su respuesta fue, cuenten la verdad. Y dijimos, bueno, realmente si las verdades, en sentido amplio, las tenéis vosotras, ¿no?, que tenéis la experiencia encarnada. ¿Querría formar parte de que se narre de alguna manera esas verdades? Y no hubo un solo taller en Marruecos y en el Estado español desde ese momento en el que las mujeres no quisieran ponerse delante y detrás de la cámara, porque ese documental también ha sido grabado por parte de ellas y con ellas, ¿no? No hubo un solo taller en el que no quisieran ponerse delante de la cámara. Mujeres que, como bien todas sabéis, pues se encuentran pues con las amenazas de diferente índole, tanto a ellas como a sus familiares en origen, sobre todo aquellas que se encuentran vinculadas a la trata de seres humanos y con una deuda muy grande. Nuestros datos con las mujeres con las que trabajamos oscilaban de los 25.000, 50.000, 60.000, 70.000 euros y en algunos casos 100.000 euros cuando se les había propuesto algún aborto y habían decidido que no se abortaba, y entonces se les multiplicaba la deuda por 2. Ante esa realidad no hubo un solo taller en el que no se pusieran delante de la cámara por un motivo, y no era ni para su identificación como víctimas de trata, es decir, para su protección individual, no era por eso, sino era por un motivo tan colectivo y tan ético como el de que esto que yo he vivido no le pase a ni una más. Y si yo puedo hacer algo, y si vosotras, con vuestro privilegio de blanca, que no vais a exponer vuestro cuerpo en una ruta migratoria, sino que vais a poder coger un avión, ¿no?, y no va a atravesar esa ruta migratoria esto como sí me atraviesa a mí, si vosotras, blancas, vais a poder llevar eso allá, yo me comprometo, por supuesto que me comprometo. Y por eso ese afán, porque para nosotras siempre decimos, bueno, víctimas de trata, ¿no? Quienes trabajamos en el ámbito de la trata, las entidades especializadas, también hay una pugna de hace años para hablar de supervivientes de trata, ¿no? Un poco para confrontar esa categoría esencializante, pero también bastante desagenciadora, que es el de víctima. Pero para nosotras es casi que ni víctimas ni supervivientes, ¿no? Son como agentes de transformación social, es decir, de una manera u otra, dentro de unas limitaciones muy amplias, quieren contar para transformar este fenómeno, para ser parte protagónica, ¿no?, de este fenómeno. Y bueno, no voy a decir mucho más porque creo que lo interesante es que podamos también ver el documental y bueno, en nombre de tantísimas ellas que quisieron contar, agradecer también el que sus voces puedan estar hoy aquí, porque todo espacio suma, y aunque sé que estamos en familia, es decir, que aquí realmente este mensaje pues ya está, ¿no? No hace falta, ya está. Pero estoy segura que, bueno, de una manera u otra, pues ese derecho a contar pues se está ejerciendo y en ese sentido agradecer que hayáis favorecido el espacio para que pueda darse. Hablamos a la vuelta, ¿de acuerdo? Me llamo Blessing, pero a mí me gusta Iriowenija ese. Significa nadie puede tirar de hilo de la luna, nadie es tan fuerte como para poder bajar la luna. It's something every young person look up to travel to Europe. They see Europe as paradise, as a place flowing with milk and honey, you know, a place where you pluck money from the tree. Europe is not easy. It's not easy for you to pay 45,000 euro, 60,000 euro, 50,000 euro. That is a lot of money. You work it with your body, not with anything, with your body. Au cours de mon voyage, j'ai contacté beaucoup de maladies. Ça veut dire de cette couleur noire et rouge. La forêt, les voyages, les difficultés, certaines réalités de la vie
que j'ai rencontrés sur le chemin, ce qu'il me fallait faire, même si j'étais obligée de le faire, et ainsi de suite. Estamos hablando de uno de los 3 negocios más importantes del mundo. Estamos hablando de un macronegocio, aunque nos cueste porque nosotros vemos mujeres y jóvenes, pero realmente estamos hablando de, en cierta medida, mercancía. Mi madre cree que yo ya estoy muerta, por eso ella no me está buscando. Ahora he cambiado mi nombre para que nadie me conoce con mi antiguo nombre. When there's life, there's hope. They might have some nasty experiences. They can now, from that angle, make sure that the younger ones don't suffer and are not entrapped the way they have been. That's where their strength will come. Quería decir 2 cosas, una se me ha olvidado antes, la otra la guardaba para ahora. La primera es que desde 2019, desde que este documental se estrenó, tiene un palmarés muy amplio. Ha sido seleccionado en más de una veintena de festivales de derechos humanos a nivel nacional e internacional y también ha sido ganadora en distintos festivales de Argentina, Portugal, España, y ya se me olvida porque en 2021 dejé de hacer la cuenta. Esa es una cosa que quería decir antes y se me olvidó. La otra cosa que quería señalar del trabajo de Inmaculada y Esperanza es que, junto con las mujeres que acompañan, es que tiene resultados concretos, más allá del nivel de la sensibilización y de la concientización, que sería un poco lo que vienen a hacer en estos espacios, ¿no? que de una u otra forma van surgiendo y ya son muchos. Tiene una serie de resultados concretos. Por ejemplo, las entrevistas que realizaron a más de 300 mujeres en 2016 en el CETI de Ceuta fueron utilizadas para detectar situaciones que permitieron a las mujeres ser derivadas a otros centros y ser reconocidas o el primer paso para ser reconocidas como víctimas de trata. Con esa metodología creativa, de dibujos, etcétera, que habéis visto aquí, esos mapas corporales. Y también en alguna otra ocasión, que quizás Inma nos puede relatar mejor, también esas otras formas de contar, esos documentos, esas mapas corporales han sido admitidos a trámite de solicitud, o sea, han servido para que la mujer haya sido admitida a trámite de asilo, solicitud de asilo, perdón. Vale, entonces esas 2 cositas quería contaros y ya más bien como dar la palabra y invitar a Inma que nos cuente, que acaba de estar con Blessing, la narradora del documental. Ha sido como un proceso dialógico que sigue muy vivo, ¿no? Es decir, es un diálogo o un relato coral. Nosotros nos gusta hablar de un relato coral que sigue muy vivo, y decía ahora Beatriz que vengo de estar con Blessing, efectivamente, ¿no? Le propuse si quería sumarse hoy a la actividad, pero la vida es compleja, ¿no? Y más cuando pues tienes criaturas a tu cargo, estás embarazada, el padre a veces pues no puede estar cuando tiene que estar, y muchas cosas que hacen que fuera complejo que pudiera estar hoy aquí, pero bueno, pues sí que quería, le dije, no sé, ¿te apetece que comparta algo mañana? ¿Te apetece, no sé, alguna idea por tu parte? Y decía, pues lo que siempre dice, ¿no? Lo dijo hace tantos años, lo vuelve a decir ahora, y es, esto solamente se escucha cuando se quiere escuchar, ¿no? Tiene muy claro que bueno, que sí, que ella lo contó, pero ella decía, a mí si me hubiesen contado esta historia cuando yo estaba en Nigeria, yo no me la habría creído. Dice, tendremos que crear las condiciones
como para que este mensaje se crea en el contexto, es decir, como para que no sea, ¿no?, como dice el poeta somalí, como para que no sea mejor el agua que la tierra, ¿no?, echarte al agua que quedarte en tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues ella decía que las condiciones siguen estando muy complejas en Nigeria y era difícil que calara este mensaje y como que pensáramos juntas, ¿no? Decía, bueno, pues si allí va a haber gente que trabaja estos temas y que tienen experiencia, pregúntales a ellos y a ellas qué se podría hacer para que realmente en Nigeria este mensaje a las jóvenes les llegue, porque la realidad es que siguen saliendo, ¿no? Aún a pesar de que han cambiado mucho las cosas. Yo decía antes Beatriz, el documental de 2018 que se iba a proyectar aquí en 2020, porque era cuando estaba como dando muchísima... Estaba viajando mucho y, como decía Beatriz, muchísimos festivales, y nos sorprendió porque ni venimos del ámbito audiovisual, ni nosotras teníamos pretensiones de que esto fuera un documental de festivales, pero fue la productora la que nos dijo, chicas, creemos que os ha quedado bien. Lanzaros, ¿no?, a moverlo, y la realidad es que nos sorprendió porque efectivamente la verdad que estuvo dando muchas vueltas. Pues lo que quería decir es que desde 2018 ahora, ojalá y el documental se hubiera quedado obsoleto, no tuviera sentido haberlo proyectado, pero pues no es así, ¿no? Es cierto que han cambiado las cifras de entrada de población nigeriana en nuestra frontera, ha cambiado muchísimo, pero es cierto también que la nigeriana sigue siendo ya no la primera nacionalidad en los datos de 2019, pero sigue estando entre las primeras nacionalidades en identificaciones como víctimas de trata en el Estado español y también la primera africana a nivel europeo, ¿no? La realidad no ha cambiado, indudablemente no ha cambiado. Y ahora nosotras, que el año pasado estuvimos precisamente, formamos parte también de la APDHA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y colaboramos en el informe de derechos humanos en la frontera sur, que este año sacaron, y estuvimos en Marruecos pues conversando y tanto con entidades del territorio como con varias mujeres, y la realidad es que ahora mismo la explotación se está dando allá. El bloqueo fronterizo también, una de las consecuencias que está teniendo es que sea Marruecos el lugar en el que se dé, ¿no? Con lo cual la realidad no ha cambiado, ¿no?, ni muchísimo menos. Es cierto que Nigeria tiene una ley de trata, tiene una agencia dedicada, ¿no?, que es la NAPTIP, que bueno, es como aparte de la policía, ¿no?, que hace la investigación del delito y toda la parte de persecución, que de alguna manera tiene una estructura creada, ¿no?, institucional para la supuesta persecución del delito y protección de las víctimas. Lo que es real y es cierto, pues que el nivel de corrupción está altamente señalado, ¿no? Y eso hace que Nigeria pues sea un país, pues como de tantísimos otros se dice, si te sucede algo, lo último que puedes hacer o que deberías hacer es llamar a la policía, ¿no? Porque no va a ser un estamento protector. Y al margen de eso, indudablemente hay unas situaciones de desprotección muy grande, sobre todo hacia las mujeres y sobre todo en concreto en esta región. Nigeria es un estado inventado, como todos sabemos, ¿no?, como todas sabemos. Nigeria, como mínimo, son 3 Nigerias y muchísimas más, en el sentido de que son 3 regiones que no tienen nada que ver unas con otras, con grupos étnico-lingüísticos cada uno muy particulares. De hecho, seguro que muchos de vosotros y vosotras recordaréis la famosa guerra de Biafra, porque hubo una parte que quiso independizarse porque entendía que no tenía nada que ver pues con otras zonas que además eran mucho más aliadas, ¿no?, del imperio de la colonia británica. Es decir, Nigeria es muy diversa y esto pasa en una región muy concreta, o ha estado pasando en una región muy concreta, que es el estado de Edo, que pertenece al reino de Benín. No de Benín país, sino de Benín el reinado, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, ¿no?, quizás a nosotras lo que nos ha parecido muy interesante dentro de este proceso, que dices tú, ¿qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado algo que creemos que ha sido poquito más efectivo que a lo mejor mucha política pública que pueda estar haciéndose allá, ¿no? Y es la declaración del Oba, el rey de Benín. No sé si sabéis o no sé cuánto sabéis de esta temática, pero bueno, en el reino de Benín hay un rey que se le llama Oba y es la máxima autoridad no solamente política, sino también religiosa, ¿no? Y en ese sentido, el Oba había estado recibiendo durante muchísimos años a madres. Y ahora entro un poco en esa idea que has dicho de las madres que las venden, pero había estado recibiendo a muchas madres que habían estado exigiéndole, pidiéndole a ese Oba que por favor parase la práctica y la posibilidad de que los sacerdotes yuyu, ¿no?, los yuyu priest, facilitasen esa realización de juramentos, que eran uno de los mecanismos de coacción más importantes, y eso pues aparece en múltiples sentencias, ¿no?, como vosotros y vosotras sabéis.
Entonces las madres le habían estado pidiendo a Loba que por favor, como máxima autoridad religiosa, deshiciese esos contratos hechos en el marco de una cosmovisión, de un sistema de creencias que es el del yuyu, ¿no? O vodú, que lo conocemos aquí más. Y el Loba en 2017 lo hizo. Hizo un acto público y en ese acto público deshizo, ¿no?, esos juramentos que se habían llevado a cabo. Y yo recuerdo perfectamente cómo las mujeres gritaban por la calle I am free, I am free, I am free. Es decir, sí tuvo un efecto, sí tuvo un impacto, porque indudablemente el sistema de creencias tiene un papel, no solo en este fenómeno, sino en nuestra vida, ¿no?, cotidiana de tantísimos fenómenos. Entonces, eso para nosotras ha sido un cambio importante en la situación en Nigeria. ¿Qué significa? ¿Que ha acabado la trata de seres humanos? No. ¿Significa que muchas mujeres se desligaron y sintieron que la deuda ya no tenían que pagarla? Sí, al menos nos consta que así fueron tanto en el Estado español con las organizaciones que trabajamos, como también después estuvimos en Sicilia, ¿no? Y estuvimos allí trabajando con las organizaciones en Palermo y en otros territorios y nos dijeron, efectivamente, ha habido un cambio. También es verdad que lo que cambió fueron las condiciones de coacción. El ejercicio de la violencia, ¿no?, la amenaza directamente, vale, a lo mejor el yuyu no te va a hacer nada, pero nosotros sí podemos hacerle algo a tu familia. Es decir, otro tipo de formas de coacción que evidentemente hacen que muchas de ellas sigan estando. Y dicho esto, agradezco la propuesta de qué manera podemos pensar el cómo hacer un señalamiento a los estados, porque evidentemente creo que sí, que son como, bueno, pues la responsabilidad última, ¿no?, en la protección de esas personas. Podríamos entrar, si tercia entramos, ¿no?, en cuáles son las condiciones de desprotección que afectan específicamente a las mujeres y a las niñas en el estado de Edo, para que sea esa región, además, una de las principales, ¿no?, uno de los principales focos de exportación, y perdón por la palabra, pero la mercantilización de sus cuerpos hace que hablemos en esos términos. Pero también quisiera añadir un matiz a tu comentario en relación con la venta de las madres. A nosotras nos conflictuaba mucho poner esa parte del relato, no solo de Blessing, de varias Blessing, porque es un relato coral, aunque hay una voz en off que es Blessing, pero está construida su historia desde muchas historias, porque lo que hicimos fue un trabajo de análisis, sistematización y búsqueda de cuáles son los hitos, ¿no? Esa es la palabra que para nosotras nos significaba más. Y nos conflictuaba porque es verdad que la madre recibe un dinero y es verdad que la madre permite que una persona, que en este caso es su hija, pues se vaya con este señor y pase después, pues, bueno, una milésima parte de la vida de Blessing, ¿no? El documental no es ni una semana en la vida de cualquier Blessing, ¿no? Pero también es verdad que añadimos otro corte, que es de Grace Osakwe, la representante de Girl Power Initiative, que es una entidad para nosotras maravillosa, que trabaja allí en Benin City, en donde habla del engaño, en donde habla de las condiciones complejas, en donde alguien te ofrece la posibilidad de que tu hija se vaya para allá, pueda estar o bien trabajando, o yo me voy a encargar de cuidarla, y lo mismo ella va a empezar a ganar algo de dinero y te va a ayudar a ti, y bueno, y a cambio te doy un apoyo. Pero ¿cuánto vale Blessing? ¿Cuánto valía Blessing? 50, 60.000 euros. ¿Eso es lo que les estaba dando la madre? Ni muchísimo menos. Te puede estar dando un apoyo económico para que tires algo este mes, ¿no? Entonces, yo personalmente, nosotras, ¿no?, incluyo a Esperanza, incluyo a muchísimas compañeras con las que trabajamos, quizás no hablaríamos de la venta de las familias, sino de esas condiciones de altísima vulnerabilidad y desigualdad que provocan, pues, situaciones como esta. Venta se da, eso sí es cierto, pero se da a lo largo del trayecto en donde ellas sí son transacción, ¿no? Y donde ahí sí se hacen unos pagos muy concretos, como dicen ellas, yo tengo 2 madame, porque la primera me vendió a la segunda y al final la deuda, pues bueno, tengo una parte de la deuda con una y otra parte de la deuda con otra. Y ahí sí creemos que no sería tanto una venta cuanto una consecuencia, ¿no?, de unas condiciones de profunda desigualdad en la que se encuentra una parte muy importante de la población en uno de los países más ricos en petróleo de África, ¿no?, además. Yo quisiera tirar de ese hilo que preguntaba la compañera respecto a cómo hacer para trabajar estos relatos de vida, estas otras formas de contar, que está también en el objetivo de otros resultados de los trabajos y de las investigaciones que realizan Inmaculada y Esperanza. Y es en el caso, bueno, que ha dado origen a este libro que tenéis ahí en la puerta, que se llama Decálogo de Huellas,
que se ha publicado en noviembre-diciembre del 2021, o sea, hace bien poquito, y que refleja también el tránsito a través de 10 huellas, bueno, de 11 huellas, ¿no? En la vida de Greta, de Akere Mondai, que esperábamos que hoy estuviera con nosotros, pero que finalmente no ha podido sumarse. Y me contaba Inmaculada que el origen de este libro es de alguna manera un poco lo que se refleja también en el documental y en esta metodología, cómo trabajar los relatos de vida de gente que no puede contar sus relatos, para formular una denuncia, para que nutran, para que sean la base para una querella o para, ¿no?, del Estado español o contra el Estado español, para hacer valer esos relatos, ¿no? Esa es lo que da origen a este libro. Tenéis en la puerta, si queréis haceros con alguno de ellos. Está editado por Tirán Leblanc y la APDH de España. No sé si tú quieres contar un poquito más del relato de Decálogo de Huellas y de esta iniciativa. Le contaba a Beatriz esta mañana que realmente es un continuum, ¿no? Nosotras quizás lo que hemos sentido en todo momento es cómo acompañar las demandas, propuestas que ellas en un momento dado puedan hacer. El documental no surge porque nosotras, en ese proyecto, que era un proyecto de investigación dentro del marco de la cooperación andaluza, quisiéramos hacer un documental. El documental surge, como os comentaba al principio, porque hay un momento en que una compañera dice: cuenten la verdad en Nigeria, y nosotras dijimos: las verdades las tenéis vosotras, y ya no éramos Esperanza y yo, sino que metimos una cámara de vídeo, ¿no? Y así surge, pues, unas grabaciones que después acaban siendo un documental. Y en ese equipo de gente con la que estuvimos trabajando en 2013, 14, 15, 16 y 17, Akere era una de ellas, ¿no? Y Akere, bueno, si miráis el libro, pues tiene una historia muy compleja, ¿no? Muy, muy compleja, y ella, al contrario que la historia que se narra en el documental, sí vivió la explotación muy dura en la ciudad de Sevilla. Y bueno, y es importante, ese caso también nos señala mucho, pues, cómo proteger o desproteger a esas madres en la trata, ¿no? Cuando eres madre en situación de trata y hay un menor, y está una cosa que se llama el interés superior del menor, y puede llevar una revictimización, ¿no? Porque para proteger al menor lo mismo hay que retirarlo de la madre, ¿no? Entonces, qué complejo, ¿no? Y cuántos retos y cuántas preguntas nos lanzan estas situaciones a cómo acompañar de una manera integral a personas en una situación tan compleja como es esta, ¿no? Donde a veces ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Esa es quizá una de las enseñanzas que nos hemos llevado, ¿no? Cuando a veces la red es la que les protege, y permitidme esta expresión, cuando les debería de estar protegiendo, pues, precisamente los estados, ¿no? Como señalaba antes en la intervención. En ese sentido, en ese camino, ¿no?, en ese dialogar, pues estas compañeras nos lanzan la idea, y ahí ustedes seguro que saben muchísimo más que nosotras, dentro del paraguas de la justicia universal, cómo, ¿no?, cómo poder tener una serie de relatos que pudieran amparar, que pudieran acompañar, pues, algún proceso, ¿no?, algún proceso de denuncia. Y en ese sentido Akere lo tuvo súper claro: yo quiero formar parte de este proceso, yo tengo una necesidad urgente de denunciar esto que yo he vivido y que no se vuelva a repetir, ¿no? Y claro que cuento mi historia con esa finalidad. Entonces ahí es cuando nos dedicamos, pues, durante mucho tiempo a construir su historia de vida, desde algunas cuestiones claves que el equipo de juristas nos daba, ¿no? Como decir, actores, movilidad, ¿no?, transacciones que se hayan dado, bueno, una serie de elementos que nosotras íbamos armando con ella. Pero en ese proceso ella nos lanza pero yo quiero que esto se sepa en Nigeria, ¿no? Es decir, había ahí como un poco la misma línea, ¿no? En el fondo es un patrón que se repite. Yo quiero esto, hay una frase que nos encantaba que decía: yo quiero ir casa a casa, iglesia a iglesia, contando lo que a mí me ha pasado para que no les pase a otras chicas, ¿no? Además, esto, si acaso sale en algún sitio que no salga, por favor, o no lo digo entonces. A ella le propusieron precisamente ser madame, ¿no? Es decir, tráete a unas cuantas chicas desde una idea muy interesante, y es la de ayudarlas. Por eso digo que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, ¿no? Y la respuesta que ella nos dio es: si yo quiero ayudar realmente a una chica, no lo voy a hacer así.
Pues yo sé lo que es traerla siendo madame y lo que le va a implicar o le puede llegar a implicar. Claro, en ese momento ella ya había salido de la situación de explotación y había cortado relación con su madame, pero si se hubiese seguido encontrando en la situación de tener que pagar una deuda y a lo mejor tu deuda se reduce un poco porque pasas a ese segundo, ¿no?, esa especie de segundo rol que es el de traer a chicas, bueno, de nuevo qué complejo, ¿no? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros y nosotras en esas tesituras tan difíciles, ¿no? La cuestión es que ella dice, yo para ayudar a una chica no lo voy a hacer desde ahí, y lo que sí me parece es que yo iría casa a casa, iglesia a iglesia, y si tuviera dinero además, bueno, pues tiene varias ideas, ¿no? Desde montar determinados proyectos empresariales y se pudiesen hacer contrataciones en origen, a 1000 cosas más. Pero una de ellas era lo de contar su historia, de nuevo. Y aunque intentamos en varias ocasiones montar diferentes proyectos para ir a Nigeria con ella, y no acabaron saliendo, lo que sí salió fue, a partir de esa construcción tan profunda que hicimos con ella de su historia de vida, la posibilidad de transformarlo en un libro, ¿no? Un libro que pudiese ser y que pudiese llegar casa a casa, iglesia a iglesia, de la misma manera que a lo mejor pues para ella que era quizás un poquito una exposición demasiado grande. El libro salió antes que la denuncia, antes que todo ese armazón, ¿no?, toda esa construcción jurídica. Pero bueno, creemos que tiene también ese gran potencial, ¿no? Y bueno, ahora mismo nos encontramos justo en un momento pues muy bonito, que es en colaboración con la Embajada de España en Nigeria, viendo la posibilidad de cómo llevarlo allá, ¿no? Ya sí está traducido al inglés. Bueno, todavía nos quedan muchas vueltas porque lo interesante es intentar hacerlo en el inglés pidgin, ¿no?, o lo más cercano al inglés pidgin que se habla allá, y con las expresiones que puedan ser relevantes y significativas para las jóvenes, y que pueda llegar a los centros educativos, o desde luego a esa franja que para nosotras ha sido como la franja clave de captación, que es la de los 13, 14, 15 años, ¿no? En un país donde la sanidad está privatizada, la educación está privatizada, los servicios sociales brillan por su ausencia, programas de ajuste estructural, ¿no?, al igual que en América Latina, pues también África los vivió. Y en ese sentido, pues con un impacto de desprotección estatal brutal, que hace que además las niñas sean las primeras que sean quitadas de la escuela porque no portan el apellido de la familia, ¿no?, porque es un sistema de parentesco patrilineal donde es el niño, ¿no?, es el varón el que de alguna manera sigue portando o sigue generando el parentesco, ¿no?, y el parentesco reconocido, con lo cual la niña en ese sentido es de segundo valor por muchos motivos, no solo por el sistema de parentesco. Entonces se encuentran en una tesitura pues, excluidas, ¿no?, absolutamente de las oportunidades que puedan ser educativas, y además en una socialización muy clara de la niña al servicio, ¿no?, al servicio de la familia. Y una de las maneras de servir a la familia, evidentemente, por supuesto, es también la migración, claro, en tanto en cuanto pues sabemos que los proyectos migratorios pocas veces son individuales, suelen ser más bien colectivos y comunitarios, ¿no? Así que así surgió este decálogo de huellas que como decía antes Beatriz, pues se ha construido en torno al concepto del papiro, ¿no? El papiro, digamos que sirvió para que se trazaran en él pues los mapas antiguos, ¿no? La distribución o la forma de organizar el territorio en esos mapas y en esos registros de esclavos y esclavas. Y Akere es un papiro, ¿no? El cuerpo de Akere habla por sí mismo, su piel habla, absolutamente. Su piel está llena de marcas de diferentes tipos, desde el ritual de Yuyu, que cada mañana cuando se levanta y se mira al espejo, lo primero que hace es intentar borrar, ¿no?, en la medida que puede, esas marcas que están ahí de forma indeleble. Y muchas veces pues pensamos, ¿no?, y lo hemos compartido con muchas compañeras que ahora estoy viendo en la sala, que muchas veces la reparación puede ir por ahí. La reparación puede ir por facilitar que se borren, por ejemplo, determinadas marcas en el cuerpo que te recuerdan constantemente que fuiste tú también un registro de esclavitud, ¿no? Y a partir, ¿no?, de esa especie de mapa de huellas que es ella, pues bueno, hicimos esa propuesta de compartimentarlas, ¿no?, de fragmentarlas, de dividirlas, como cuando estamos en las carnicerías, ¿verdad?, y vemos esa figura de una ternera o de un cerdo y está dividido en partes para que puedas elegir esa parte del animal que quieres comprar.
pues un poco igual, ¿no? Esa idea de cosificación, de mercantilización, de objetivación, de producto absolutamente, ¿no? No de consumo, sino de uso, nos evocaba eso, ¿no? Nos evocaba esa idea y de alguna forma, bueno, pues el libro está articulado en torno a esas 10 huellas, ¿no? 10 huellas que porta su cuerpo en diferentes partes y evocan a esas diferentes marcas del camino. Y una, que es la huella cero, por eso no hablamos de 11 huellas, hablamos de 10 más una, la huella cero, que es la que no se puede narrar y es la ausencia, ¿no? Como decíamos al principio. En este caso, la ausencia de su hijo, porque el precio tan alto que tuvo que pagar Akere para salir de la situación de explotación fue entregar su hijo, ¿no? Al Servicio de Protección de Menores para ponerlo a salvo, porque era uno de los elementos de coacción de la Madame. Y como ella dice, de eso ha pasado ya hace mucho tiempo. Yo pensé que iba a poder recuperarlo, pero ni muchas veces contamos con intérpretes que puedan acompañar en esos momentos tan decisivos donde impongo mi firma, ¿no? En un documento. Y una de las demandas que ellas nos han hecho constantemente, asistencia letrada desde un primer momento, asistencia letrada sensible, que comprenda, ¿no? que me comprenda como persona, pero que me comprenda socioculturalmente también, porque es cierto que muchas cosas son incomprensibles o no las podemos entender nosotras. A mí todavía a día de hoy hay cosas que no entiendo, lógico, pero tenemos que para eso dialogar. Pero claro, en estos procesos donde la asistencia letrada es tan fundamental porque tiene tantísimo poder, ¿no? A la hora de poder hacer que una situación vaya en una dirección o en otra, ellas nos han demandado de forma muy clara también eso, ¿no? Asistencia letrada desde un primer momento y que me puedan entender desde toda la complejidad sociocultural que porto, ¿no? Así que bueno, ahí está también y por supuesto pues eso es un apoyo, ¿no? Es un apoyo en este sentido para Akere y bueno, y para todos los proyectos que puedan venir detrás, que seguro que van a ser muchos. Hay que llevarlo a todos los sitios que se pueda llevar, porque es que solamente verlo, sin verlo, ya sabes la historia que te está contando. Y luego me gustaría, desde el punto de vista de las personas, saber qué es de Akere y qué es de Blessing. ¿Qué hace ahora? ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que está haciendo? Ellas están muy bien, dentro de muchas circunstancias difíciles. Ayer estaba yo con Blessing y está estupenda. Ella lo primero que me dijo es: tengo papeles, Inma. Y eso ya es estoy fenomenal, ¿no? Porque ha sido súper difícil esas espadas de Damocles cada cierto tiempo en lo que se le acababa, ¿no? El permiso de residencia y trabajo, y tenía que encontrar un contrato para poder renovarlo, y si no volvía a encontrarse en una situación muy difícil, ¿no? Y ahora pues tiene el de 5 años, entonces se siente en esa libertad además de poder trabajar en lo que quiere y no en lo que, como ella decía, en lo que están trabajando muchas de mis amigas, ¿no? Yo no quiero ganar dinero así, yo quiero evitarlo como sea. Y el permiso de residencia y trabajo le permite no tener que ganarlo así, ¿no? Entonces, está muy bien en ese sentido, tiene una cría preciosa y tiene ahora, pues dentro de poquito, otro crío. Y está acompañada por un chico que espero que siga siendo un buen chico. Si no, nosotros ahí le estamos haciendo un buen marcaje. Y está muy bien, está estable, está tranquila, y a mí también me hizo pensar y me hizo reflexionar un poco la invitación a que viniese bueno, creo que no está ya en ese momento, ¿no? No está ya en ese momento de formar parte de estos procesos, o por lo menos no en esta primera línea, o por lo menos no volver, como quizá el derecho al olvido, ¿no? Se me venía ayer a la cabeza, o a olvidar durante un tiempo, ¿no? Ella nos contaba, cuando estábamos haciendo el taller con la ilustradora, con la Mari, pedazo de ilustradora sevillana, me acuerdo perfectamente, que llegamos a la escena en la que ella narra la muerte de su amiga, ¿no? En el naufragio, la muerte de Pis. Y entonces la Mari le pregunta: Blessing, ¿y tú esto cómo lo gestionas, no? Porque es verdad que no se rompía emocionalmente hablando tanto en las agresiones sexuales cuanto en esa parte, ¿no? Que hemos intentado siempre no entrar demasiado ahí, ¿no? Y ella le contó a la Mari. Me permito contarlo porque ella en su momento nos permitió contarlo, ¿eh? No estoy vulnerando su intimidad, ¿no? Que ella había un momento en que era tan complicado gestionar el recuerdo constante de esas situaciones dolorosas, que lo que había hecho era anotar en un papel, ¿no? Lo que le hacía daño de aquel episodio, guardarlo, y lo tiene puesto en un sitio.
Y cuando ella siente que lo quiere recordar, va a ese sitio, lo saca, lo mira y dedica un tiempo, pero mientras tanto después lo sigue dejando guardado, ¿no? Y creo que está un poco en un momento en el que está guardando en un papelito pues gran parte de lo vivido en general y proyectando pues hacia una vida, hacia una vida con un trabajo, con una familia, con las complejidades de la familia, con unos amigos y unas amigas, sabiendo, como ella dice, que por ser nigeriana y moverme en el ambiente de población nigeriana está una y otra vez el tema de, si no la explotación sexual, sí la prostitución como opción, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, está muy bien. Akere también, lo que pasa es que Akere ha vivido una situación un poco más compleja recientemente porque sí que volvió a ser localizada bueno, no sabemos si por la Madame o por gente cercana a quienes le debía la deuda y pues tanto su familia en origen como ella están en una situación de un poco de mayor inestabilidad en ese sentido por la preocupación, ¿no? Pero también tiene papeles, como ella dice, que es otra de las situaciones fundamentales y se encuentra, bueno, pues estable y tranquila y bien. Su hijo no está con él. Ella se encuentra en una situación de tiene una niña, pero él tiene a un menor que no está con ella y que se encuentra en acogimiento familiar permanente. No está en una situación especialmente complicada en tanto en cuanto pues se dan visitas y bueno, hay contacto y el vínculo afectivo está cuidado, algo que en otras ocasiones no hemos encontrado, ¿verdad? Pero en este caso sí, el vínculo afectivo está cuidado, está fuerte. Y aunque no esté con ella, pero sí hay un reconocimiento mutuo que creemos, después de haber vivido otras experiencias donde ese vínculo está profundamente afectado y el niño no quiere saber nada de su madre o hay un conflicto, en este caso no es así, ¿no? Y eso también trae calma. Ahora, eso no quita que cuando ella, por ejemplo, uno de sus demandas explícitas también a la hora de involucrarse en este proceso es: compañeros, compañeras abogadas, ayudadme a saber cómo podría yo volver a recuperar la tutela de mi hijo o algo que se le parezca, ¿no? O algo que inventemos, porque esto quizá sería algo de lo más interesante a reflexionar, cómo podemos imaginar otras cosas. Decía antes Luis Carlos, tenemos legislación, ¿no? Y digo, sí, claro, tenemos legislación, pero quizá también sea interesante imaginar otras formas, ¿no? En este caso concreto, que quizá nosotras el tema que tenemos más vivo es todo lo que tiene que ver con estos niños y niñas y la separación de estos niños y niñas con respecto a ellas. Ellas no plantean muchas veces yo quiero tener la tutela de mi niño, el niño es mío. Plantean una forma creativa nueva, diferente, donde esas personas puedan tener un papel, ellas también puedan tener un papel como madres biológicas, ¿no? Pero eso no está contemplado de ninguna de las maneras, no lo tenemos, ¿no?, creado. Entonces, claro, desde también una manera de construcción del parentesco para nosotras, tan de familia nuclear, ¿no?, donde la familia extensa, pues bueno, hasta cierto punto. Pero yo ayer era anti, ¿no? Cuando estaba con Blessing y su hija, yo era la tía de su hija y como tal, el otro día otra compañera con la que trabajamos, que ahora pues está teniendo un problema con su hija porque estaba interna en un centro religioso y ahora ha sido expulsada de ese colegio religioso porque no respeta las normas, según cuentan las hermanas, ¿no? Me decía, por favor, tú, que eres como su madre, yo ahora mismo te digo, tú eres como su madre, habla tú con ella, por favor, habla tú con ella, ¿no? Es decir, hay otras maneras y ellas también nos proponen muchas veces otras maneras, son complejas, de entrada no las tenemos, pero yo me crié con mi abuela, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos criado con otro miembro de una familia? Y mi madre ha sido mi madre y después he recuperado con mi madre lazos. Entonces, bueno, creo que también nos invitan muchas veces, no solo ellas, creo que las migraciones en general, la diversidad cultural en general nos invita a pensar el mundo desde otro sitio y a organizarnos desde otro sitio. Y en este sentido, pues también, ¿no?